Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer este jersey de mujer en una talla mediana con un contorno del pecho de 90 centímetros, un alto de la sisa de 24 centímetros y un largo total de 60 centímetros. El jersey está tejido en el punto rugoso que ya hemos tejido previamente en el canal, y para todos aquellos que quieren ver solo la puntada cómo se realiza, abajo en la descripción les dejo el vídeo. El jersey se teje en dos partes, la parte de la delantera y de la espalda, que llevan el mismo punto, y después realizaremos los bordes en el punto elástico de uno en uno. Y en este caso he tejido los puntos elásticos en una técnica un poco diferente para que sea más fácil y más cómodo para todos aquellos que no manejan las agujas circulares. Los materiales que he utilizado para realizar el jersey son aproximadamente 280 gramos de estilo acrílico que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 5 milímetros, y lo he tejido con unas agujas de 5 milímetros. No importa que las agujas sean rectas o circulares, ya que el jersey lo he tejido así que no nos hagan falta que sean las agujas circulares, que no necesitemos cable para realizar las sisas y el cuello. También vamos a necesitar unas tijeras, una aguja lanera y un marcador. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el jersey con una muestra en la que vamos a ver cómo se teje el elástico y el punto rugoso. Pero según voy tejiendo la muestra os iré dando las indicaciones para el jersey con la cantidad de puntos que vamos a tejer para el jersey y las hileras. Y una vez vemos cómo se hace la puntada, vamos a continuar con el jersey en sí. Así que vamos a empezar primero con la parte delantera del jersey montando 74 puntos. 74 puntos es un múltiplo de 4 puntos más 2 puntos de borde, que es la cantidad de puntos que necesitamos tanto para el elástico como para el punto rugoso. Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar primero con el punto elástico de 2 en 2, tejiendo el primer punto en punto del derecho, pero ya sabéis, el primer punto es punto de borde y más no lo tejemos. Y luego vamos a continuar con la secuencia de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Esta es toda la secuencia que vamos a repetir durante la primera hilera. 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Continuamos así hasta terminar toda la hilera. Bueno, terminamos la última secuencia de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y veréis que hemos empezado con 2 del derecho y 2 del revés. De esa manera, cuando hacemos al final la costura, vamos a seguir teniendo la secuencia de 2 del derecho y 2 del revés también en los costados donde tenemos la costura. Último punto, punto de borde, punto del revés. Y vamos a continuar y con la segunda hilera de la puntada por la parte al revés del tejido, donde empezamos con el primer punto deslizándolo a la aguja derecha, así que envuelva el punto y forme este nudo. Es muy importante, voy a acentuar varias veces los puntos de borde, estados atentos. Lo hacemos eso para poder facilitarnos luego la costura. Bueno, lo que vamos a hacer por la parte al revés es otra vez empezar con la misma secuencia de 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés, es decir, tanto por la parte derecha como por la parte al revés tenemos la misma secuencia del punto elástico. Y vamos a continuar con esa secuencia y con ese orden en las siguientes 10 hileras, hasta tener 10 hileras del punto elástico de 2 en 2. Bueno, la muestra de la puntada la estoy haciendo con menos puntos para hacerlo más fácil a la hora de enseñar, pero luego veréis que no cambia absolutamente nada. Y de momento tenemos las 10 hileras del punto elástico de 2 en 2, 2 del derecho y 2 del revés.
Y ahora vamos a continuar con el punto rugoso que se realiza en múltiplo de 4 puntos también, más 2 puntos de borde, uno por cada lado, y en 4 hileras rotativas. ¿Qué quiere decir? Rotativas, que las 4 hileras que vamos a tejer ahora, luego le vamos a cambiar un poco el orden y serán otra vez las mismas 4 hileras con un cambio de orden, se irán alternando con las primeras 4 hileras. Así que vamos a ver. La primera hilera de las 4, primer punto, punto sin tejer, punto de borde. Lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos del derecho, 1, 2, 3 puntos del derecho, y el cuarto punto lo deslizamos a la aguja derecha sin tejer, con el hilo por detrás. Otra vez, 1, 2 y 3 puntos del derecho y un punto sin tejer. Este es todo el orden que vamos a seguir durante toda la hilera. 3 puntos del derecho y un punto sin tejer, deslizándolo a la aguja derecha tal y como está, sin torcerlo, sin hacer ninguna modificación. 3 puntos del derecho, un punto sin tejer. Última secuencia, 3 del derecho, un punto sin tejer. Último punto, punto de borde, importante, punto del revés. Damos la vuelta y vamos a continuar por la parte al revés. Hacemos el punto del revés en el borde para poder girar hacia adelante el hilo y que nos forme este nudo y a la vez poder saltar el primer punto. ¿Qué quiere decir saltar el primer punto? Mirad, vamos a continuar con la segunda hilera de la puntada. Primer punto sin tejer. El punto que no hemos tejido lo volvemos a pasar sin tejer. Es decir, con el hilo por delante, deslizamos el punto sin tejer y luego tejemos 3 del revés. 1, 2 y 3. El punto que no hemos tejido, otra vez lo deslizamos con el hilo por delante de las agujas, lo pasamos a la aguja derecha sin tejer y otra vez 3 puntos del revés. Es decir, estamos haciendo absolutamente lo mismo que por la parte derecha, pero tejiendo en punto del revés. Así que 3 puntos del revés y punto sin tejer. 3 del revés, punto sin tejer y última secuencia de los 3 puntos del revés. Último punto, punto de borde, punto del revés, como siempre. Esta es la segunda secuencia. Continuamos con la tercera hilera, en la que lo que vamos a hacer es tejer un elástico de uno en uno. ¿Qué quiere decir? Un punto sin tejer, punto de borde. Y vamos a empezar con punto del revés. Un punto del revés, un punto del derecho. Este es el elástico de uno en uno. Empezando uno del revés, uno del derecho. Otra vez, revés, derecho. Importante, empezamos con revés, no con derecho. Otra vez, revés, derecho, revés, derecho. Continuamos así hasta terminar y la tercera hilera de la puntada. Terminamos la hilera, la tercera hilera con punto del revés, punto del derecho, punto del revés, punto del derecho, el último punto antes del punto de borde. Otra vez punto de borde, punto del revés. La tercera hilera. Continuamos con la cuarta hilera y la más fácil de todas, en la que tejemos todos los puntos en punto del revés sin saltar ningún punto. Primer punto, punto de borde y continuamos. Punto del revés en la cuarta hilera, todos los puntos. Terminamos la última hilera de la puntada, la cuarta. Y volvemos a empezar el orden de las 4 hileras con una pequeña modificación. ¿Y cuál será la modificación? Que el punto sin tejer en la primera y la segunda hilera lo vamos a mover. ¿Qué quiere decir? Primer punto, punto sin tejer, punto de borde. Si os acordáis, en la primera y la segunda hilera era 1, 2, 3 sin tejer, 1, 2, 3, perdón, del derecho y un punto sin tejer. En esta segunda secuencia lo que vamos a hacer es tejer primero un punto del derecho, saltamos un punto sin tejer y continuamos con el orden de 3 puntos del derecho y 1 sin tejer. 3 del derecho,
y uno sin tejer. Es decir, de los 4 puntos del... O sea, cada motivo son 4 puntos. Y de los 4 puntos, en la primera secuencia era el cuarto punto que no tejíamos, y en esta secuencia, la segunda, es el segundo punto que pasamos sin tejer de los 4 puntos. Así que continuamos. Punto sin tejer, 3 puntos del derecho, punto sin tejer, 3 puntos del derecho, y si todo va bien, pasamos un punto sin tejer, y después del último punto sin tejer tenemos que tener 2 puntos del derecho. ¿Por qué? Porque los últimos 4 puntos son estos del último motivo, y veréis un punto del derecho, punto sin tejer, el segundo punto de los 4 puntos del motivo y 2 del derecho. Es decir, otra vez tenemos el segundo punto aquí sin tejer. Último punto de borde, punto del revés, como siempre. Damos la vuelta y por la parte al revés seguimos la secuencia de pasar los puntos que no hemos tejido sin tejer. Así que punto de borde, punto sin tejer, y tejemos 2 puntos del revés, un punto sin tejer, el punto que no hemos tejido por la parte derecha del tejido, y otra vez 3 puntos del revés, punto sin tejer, 3 del revés y punto sin tejer, 3 del revés y punto sin tejer. Continuamos así hasta terminar la segunda hilera otra vez. Damos la vuelta y la tercera y la cuarta hilera son las que no cambian nunca. Siempre serán punto elástico de uno en uno del revés y uno del derecho, y por la parte al revés en punto del revés. Así que la tercera hilera otra vez empezamos punto sin tejer y empezando el orden con punto del revés. Importante. Punto del derecho. Punto del revés. Punto del derecho. Os daréis cuenta que los puntos que no tejemos siempre caen en la columna del punto del derecho y no del punto del revés. Es decir, los puntos del revés nunca coincidirán con los puntos sin tejer de las hileras anteriores. Así que revés, derecho, hasta terminar la tercera hilera, y en la cuarta hilera continuamos tejiendo todos los puntos en punto del revés. Punto de borde, como siempre, el punto del revés, aquí. Damos la vuelta y la cuarta hilera de la puntada en punto del revés. Terminamos en punto del revés la cuarta hilera hasta el final en punto del revés. Damos la vuelta. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver a empezar con el orden de las primeras 4 hileras, en las que, si os acordáis, empezábamos con punto sin tejer, punto de borde, y luego 3 puntos del derecho y 1 sin tejer. Entonces, estas son las 4 hileras que iremos alternando hasta tener en total 96 hileras, o de otra manera dicho, 24 veces alternaremos las 4 hileras. En total son 106 hileras si contamos con el elástico de 2 en 2, las 10 hileras del punto elástico de 2 en 2. Entonces continuamos hasta tener 106 hileras en total, o 96 hileras del punto rugoso, para continuar con las disminuciones en la parte de la sisa. Y continuamos. Bueno, así es como nos quedan las 106 hileras en total hasta ahora. Es decir, las 10 hileras del punto elástico más las 96 hileras del punto rugoso. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo en 6 hileras las sisas, las 2 sisas a la vez, y estamos atentos porque las disminuciones que vamos a hacer en la parte de las sisas las he calculado así para que sigamos el orden de la puntada, que
el orden de la puntada no lo interrumpamos independientemente de las disminuciones que hacemos, y este orden lo vamos a repetir varias veces en el jersey. Así que vamos a empezar primero con la sisa derecha. Entonces lo que vamos a hacer primero es disminuir 4 puntos. El primer punto, punto sin tejer, lo deslizamos a la aguja derecha y luego tejemos el siguiente punto en punto del derecho y el anterior lo pasamos por encima del que acabamos de tejer. Eso se llama simple disminución. Tejemos otro punto en punto del derecho y el anterior con la aguja izquierda lo agarramos y lo pasamos por encima. Ya tenemos 2 puntos disminuidos, 3 y 4 puntos. Hemos disminuido, es decir, una secuencia, un motivo de la puntada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con el orden de 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3 del derecho y punto sin tejer, que es la primera hilera de la puntada. Otra vez, 3 puntos del derecho y 1 sin tejer. Tal y como os dije, independientemente de que hacemos las disminuciones, el orden de la puntada no lo vamos a perder. Así que continuamos. 3 del derecho y un punto sin tejer hasta el final de la hilera, donde vamos a hacer las 4 disminuciones para la sisa izquierda. Y continuamos. 3 puntos del derecho, última secuencia, punto sin tejer y el último punto, punto del revés normalmente, pero en este caso lo que vamos a hacer es tejerlo en punto del derecho porque vamos a continuar con disminuciones por la parte al revés del tejido y necesitamos que este punto quede con el cabo por delante cuando demos la vuelta. Estoy acentuando al punto de borde porque nos va a hacer falta durante todo el tejido tener unos buenos puntos de borde que nos ayuden a luego continuar con la parte de la manga o con las costuras. Entonces aquí hacemos punto del revés, punto del derecho, el último punto en vez de punto del revés, y por la parte al revés ahora veréis que tenemos el hilo por delante que nos ayuda a continuar con las disminuciones por la parte al revés, que son 4 otra vez, y en este caso las hacemos en punto del revés, 2 puntos juntos tejidos juntos en un punto del revés. Si hubiéramos tejido este punto en punto del revés por la parte derecha, la hebra nos hubiera quedado por el otro lado y nos hubiera torcido todo el punto al hacer la disminución. Otra vez, 2 puntos juntos tejidos juntos en un punto del revés, 2 disminuciones, 3 y 4 disminuciones. Otra vez tenemos un motivo disminuido. Luego lo que vamos a hacer es continuar con el orden de un punto sin tejer, 3 puntos del revés, tal y como se nos presenta. Punto sin tejer, 3 puntos del revés. Continuamos hasta terminar y la segunda hilera de la puntada y de las disminuciones. Punto sin tejer, 3 puntos del revés y terminamos la hilera. Último punto, punto del revés, punto de borde. Damos la vuelta y continuamos con la tercera hilera en la que seguimos haciendo disminuciones. Continuamos con la tercera hilera, aquí seguimos con disminuciones y aquí lo que vamos a hacer es solo 2 disminuciones. Primer punto, punto sin tejer. El siguiente en punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer. 1. Otro punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer. 2 disminuciones. Ya tenemos 6 puntos en total disminuidos. Esta es la tercera hilera y aquí continuamos con el orden de punto del revés, punto del derecho, punto del revés y punto del derecho. Veréis que otra vez no perdemos el orden de la puntada, igual que hemos tejido en la parte recta del jersey, seguimos haciéndolo aquí. Continuamos con el orden de punto del revés y punto del derecho hasta terminar y la tercera hilera. Derecho, al revés,
derecho, otra vez el último punto en punto del derecho, ya que vamos a hacer otra vez dos disminuciones por la parte al revés del tejido. Entonces damos la vuelta del tejido y por la parte al revés vamos a hacer dos disminuciones, otra vez dos puntos juntos, tejidos juntos en un punto del al revés. Devolvemos el punto a la aguja izquierda y tejemos dos puntos juntos en un punto del al revés. Y continuamos tejiendo todos los puntos en punto del al revés, que es el orden de la puntada que nos corresponde en esta hilera, la cuarta hilera. Terminamos en punto del al revés la cuarta hilera y vamos a continuar con la quinta hilera, en la que vamos a hacer otras dos disminuciones. Ya os dije, son 6 hileras en las que hacemos las disminuciones. Y aquí otra vez vamos a hacer dos puntos, vamos a disminuir otra vez dos puntos. Así que primer punto, punto sin tejer, uno del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer, 1 y 2. Y entonces en total hemos disminuido 8 puntos en la sisa, 4, 2 y 2, 8, dos motivos. Es decir, ahora cuando nos toca empezar otra vez el motivo, de nuevo, tenemos 8 puntos menos, que son dos motivos, y entonces vamos a continuar tal como nos corresponde la puntada, con un punto del derecho, punto sin tejer, 3 puntos del derecho, punto sin tejer. No perdemos en ningún momento el orden de la puntada, desde el primer punto hasta el último punto. Así que continuamos. 3 del derecho, punto sin tejer hasta terminar, y la quinta hilera. Punto sin tejer, 3 puntos del derecho, última secuencia, y punto sin tejer. Último punto, punto del derecho, porque vamos a hacer otra vez disminución. Es decir, en caso de que no hagamos ninguna disminución, no hacemos el punto del derecho, sino punto del revés en el punto de borde, para poder conseguir el borde que necesitamos. Entonces, damos la vuelta y continuamos con la sexta hilera y última de las disminuciones en la parte de la sisa, donde otra vez continuamos con dos puntos juntos, tejidos juntos en un punto del revés. Devolvemos el punto a la aguja izquierda y otra vez dos puntos juntos, tejidos juntos en un punto del revés. Y entonces nos toca continuar con dos puntos del revés, punto sin tejer, 3 puntos del revés, punto sin tejer, 3 puntos del revés. Y así continuamos hasta terminar y la sexta hilera de las disminuciones, y continuamos. Bueno, una vez tengamos las 6 hileras de las disminuciones, vamos a continuar con otras 34 hileras de la puntada. Es decir, vamos a continuar con una hilera del punto del revés, punto del derecho, punto del revés, una hilera por la parte al revés del punto del revés, para terminar la última secuencia de las últimas 4 hileras. Y luego vamos a continuar con otras 32 hileras de la puntada, que son 8 veces repetir las 4 hileras de la puntada, o de otra manera dicho, 34 hileras. Y continuamos. Bueno, así es como quedan las 34 hileras de la puntada tejiendo recto, después de las sisas, después de las 6 hileras de las sisas. Es decir, la última secuencia de 4 hileras la terminamos y luego seguimos repitiendo 8 veces más las 4 hileras que se van alternando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar con la parte del escote. Vamos a continuar con el escote y para ello vamos a repetir otra vez las disminuciones que hacemos por cada lado, si os acordáis, pero al revés. Entonces, las que tenemos por el lado derecho van a ir al lado izquierdo, y las que tenemos al lado izquierdo van a ir al lado derecho, para formar el agujero del escote. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a trabajar el hombro derecho con las disminuciones de la parte derecha del escote, y para ello vamos a trabajar solo los primeros 22 puntos. Eso lo podéis hacer con
unas agujas auxiliares dejando el resto de los puntos en espera, o si trabajáis con unas agujas circulares simplemente vamos a separar los puntos con un marcador contando 22 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 puntos. Y después del 22 dejamos un marcador con el que nos vamos a ayudar para continuar tejiendo en la primera hilera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar tejiendo con el orden de la puntada que nos toca hasta el marcador. En este caso nos toca punto sin tejer, punto de borde. Y luego continuamos con 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3 puntos del derecho y punto sin tejer. La primera hilera de la puntada. 3 puntos del derecho y un punto sin tejer hasta terminar la hilera hasta el marcador. Última secuencia de puntos sin tejer, 3 puntos del derecho, punto sin tejer, y como vamos a hacer ahora disminuciones, lo que vamos a hacer es tejer el último punto también en punto del derecho, en vez del punto del revés como lo hacíamos anteriormente en la parte recta del jersey. Damos la vuelta y lo que vamos a hacer es, hemos retirado ya el marcador y eso lo hacemos porque a partir de ahora ya creo que no nos va a hacer falta separar los puntos porque va a ser bastante obvio cómo lo hacemos. Mirad, lo que vamos a hacer es primero 4 disminuciones en punto del revés, tejiendo 2 puntos juntos en un punto del revés. Devolvemos el punto y otra vez 2 puntos juntos en un punto del revés. 2, 3 y 4 disminuciones de 2 puntos juntos tejidos juntos en un punto del revés en la segunda hilera, y veréis que ya tenemos bastante distancia entre los puntos que restan y los puntos que trabajamos, así que por eso ya no nos hace falta el marcador para separar los puntos porque es más que obvio que aquí ya no podemos continuar hacia el otro lado. Y luego lo que vamos a hacer es continuar con el orden de puntos sin tejer, 3 puntos del revés, que es la segunda hilera de la puntada del orden de la segunda hilera, 3 del revés y puntos sin tejer. Continuamos hasta terminar en la segunda hilera. Terminamos la hilera, la segunda hilera. Vamos a continuar con la tercera hilera, en la que vamos a hacer solo 2 disminuciones al final de la hilera, por la parte al revés, como era, si os acordáis. Primero empezamos con el orden del punto elástico de 1 en 1. Un punto del revés, empezando con un punto del revés después del punto de borde y derecho, al revés, derecho, al revés, hasta terminar la hilera, la tercera hilera de la puntada. Igual que en la hilera anterior, otra vez vamos a terminar con un punto del derecho, el punto de borde, para poder hacer la disminución por la parte al revés. Damos la vuelta y vamos a hacer las 2 disminuciones seguidas. Dos puntos juntos en un punto del revés. Otra vez 2 puntos juntos en un punto del revés. Esta es la cuarta hilera. Continuamos la cuarta hilera en punto del revés, todos los puntos después de las 2 disminuciones que acabamos de tejer. Terminamos la cuarta hilera y continuamos con la quinta. En la quinta hilera, ¿qué hacíamos? Empezábamos con el orden de punto de borde, punto del derecho, punto sin tejer, y luego ya continuamos con 3 puntos del derecho y punto sin tejer, 3 del derecho, 1 sin tejer, 3 del derecho, último punto, punto sin tejer, punto de borde, punto del derecho, porque todavía nos quedan 2 disminuciones, las últimas 2 disminuciones, es decir, aquí también disminuimos 8 puntos en total, o 2 motivos de la puntada.
Y eso lo hacemos por la parte al revés, otra vez en la sexta hilera. 2 puntos juntos en un punto del al revés, 2 puntos juntos en un punto del al revés. Continuamos con 2 del derecho, 2 del al revés, perdón, 2 del al revés, punto sin tejer, 3 del al revés, punto sin tejer, 3 del al revés, punto sin tejer y 2 puntos del al revés hasta el final de la hilera. Y ya tenemos las 6 hileras de las disminuciones en la parte del cuello. Lo que tenemos que hacer es continuar con otras 22 hileras. Es decir, tenemos 2 hileras para terminar el último motivo, que son punto del al revés, punto del derecho, punto del al revés, una hilera, la segunda hilera por la parte al revés, en punto del al revés, todos los puntos. Eso es para terminar la última secuencia. Y luego tenemos otras 20 hileras, que son 5 veces las 4 hileras de la puntada, o en total 22 hileras si contamos las 2 hileras, y cerramos y el hombro y continuamos 22 hileras. Bueno, una vez tengamos las 22 hileras en total, después de las 6 hileras de disminuciones, lo que vamos a hacer es cerrar los puntos con simples disminuciones, y eso es muy fácil. Deslizamos el primer punto a la aguja derecha sin tejer, tejemos el siguiente en punto del derecho y el anterior lo pasamos encima. Otra vez tejemos uno en punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer. 2. Así continuamos hasta cerrar los 14 puntos que nos quedan en la parte del hombro. Es decir, cada hombro tiene 14 puntos. Bueno, con esto terminamos la primera parte del escote y el primer hombro. Y lo que vamos a hacer es continuar con la segunda parte, donde lo que vamos a hacer es primero reanudar el hilo. Aquí sacamos el último punto. Bueno, una vez tengamos entonces el primer hombro, lo que vamos a hacer es continuar cerrando primero 14 puntos por medio, pero sin tejerlos. ¿Qué quiere decir? Que tal y como están, vamos a pasar el primer punto a la aguja derecha, el segundo lo deslizamos y el anterior encima. 1. Deslizamos el siguiente y el anterior por encima. 2. 3. Es como una simple disminución, pero sin tejer los puntos. 3, 4, 13 y 14 puntos. Si todo va bien, deberían de quedarnos los mismos 22 puntos con los que hemos empezado a trabajar por el otro lado el hombro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. El último punto, el 22. Y ahora ya sí vamos a enganchar el hilo. Y para ello lo que vamos a hacer es primero vamos a empezar con un punto corredizo. Vamos a envolver así el hilo. Y sacar un punto corredizo y lo enganchamos a la aguja izquierda, en la aguja que tenemos ya los puntos, hasta apretar aquí, hasta cerrar del todo el punto. Y este sería nuestro primer punto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Deslizando el siguiente punto por encima de este punto. Así este punto se vuelve nuestro primer punto. Entonces lo que vamos a hacer primero es empezar con 4 disminuciones, las primeras 4 disminuciones que hacemos en la primera hilera. Para ello, el primer punto sin tejer a la aguja derecha. Tejemos el siguiente en punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer. 1. 2. 3. Y 4 disminuciones. Las mismas 4 disminuciones que corresponden al otro lado del tejido. Luego continuamos con el orden que
nos toca en esta hilera, que es 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3, 1 sin tejer, 3 del derecho, 1 sin tejer, 3 del derecho, 1 sin tejer, 3 del derecho, 1 sin tejer, último punto, punto de borde, punto del revés. Damos la vuelta y por la parte al revés continuamos la segunda hilera con el orden de la puntada. Punto sin tejer, punto sin tejer, o sea, punto de borde, punto sin tejer, 3 del revés, punto sin tejer, 3 del revés, punto sin tejer, terminamos, último punto, punto del revés, punto de borde. Esta es la segunda hilera. Continuamos con la tercera hilera en la que tenemos que hacer 2 disminuciones, si os acordáis. Así que empezamos. 1. La primera. Y la segunda disminución. Y otra vez empezamos con el orden de punto del revés, punto del derecho, punto del revés, la tercera hilera de la puntada. La cuarta por la parte al revés, terminamos en punto del revés todos los puntos. Terminamos la cuarta hilera en punto del revés por la parte al revés. Nos quedan solo 2 disminuciones por hacer en esta parte del escote. En el lado izquierdo, en el hombro izquierdo, así que hacemos las 2 disminuciones. Punto sin tejer, punto del derecho, el anterior encima del que acabamos de tejer. Punto del derecho y anterior encima del que acabamos de tejer. Ya tenemos y las 2 disminuciones. Y aquí nos toca empezar otra vez, si os acordáis. Punto del derecho, punto sin tejer, 3 del derecho, punto sin tejer, 3 del derecho, punto sin tejer, los 2 del derecho, último punto, punto de borde, punto del revés, para formar esos nudos en el borde. ¿Qué hacemos? Damos la vuelta, la sexta hilera por la parte al revés, continuamos con 2 del revés, punto sin tejer, 3 del revés, punto sin tejer, 1, 2 y 3 puntos sin tejer. Los últimos 2 puntos, puntos de borde en punto del revés. Bueno, estas son las 6 hileras entonces que corresponden a las 6 hileras por este lado. Es decir, ya tenemos por este lado también las disminuciones para el cuello y otra vez nos tocan las 22 hileras para el hombro, es decir, una hilera del punto del revés, punto del derecho, punto del revés, luego otra por la parte al revés, todos los puntos en punto del revés y luego otra vez las 20 hileras de la puntada, 5 veces las 4 hileras que vamos alternando para la puntada, otras 22 hileras para terminar y el segundo hombro. Igual que en el hombro derecho, en el hombro izquierdo también, después de las 22 hileras cerramos con simple disminución los 14 puntos que tenemos y cortamos el hilo. Y con eso terminamos la primera parte del jersey, la parte de la delantera. Y lo que vamos a hacer es continuar y con la espalda. La espalda es muy parecida, pero tendremos una diferencia en la parte del cuello, así que vamos a continuar. Bueno, continuamos con la parte de la espalda, donde empezamos igual que en la parte de la delantera con 74 puntos montando y luego tejiendo 10 hileras del punto elástico de 2 en 2, empezando con 2 del derecho y terminando con 2 puntos del revés, 10 hileras. Luego continuamos con el punto rugoso en 96 hileras hasta las sisas. O en total tenemos 106 hileras hasta las sisas. Las sisas se realizan en 6 hileras y en esas 6 hileras disminuimos 8 puntos por cada lado, que si lo sumamos son 16 puntos.
que los restamos de los 74 puntos de inicio, deberíamos de tener 58 puntos. Los 58 puntos los seguiremos tejiendo en la parte de la espalda recto durante 50 hileras, es decir, de aquí hasta aquí, donde vamos a empezar con las disminuciones en la parte del cuello, tenemos 50 hileras. Y el cuello lo realizaremos otra vez en 6 hileras, las disminuciones las realizaremos en 6 hileras y después de las 6 hileras tendremos otras 6 hileras tejiendo recto, a diferencia de la delantera, donde después de las disminuciones en la parte del cuello teníamos 22 hileras tejiendo recto. Esa es la única diferencia. Y tenéis que tener en cuenta que desde la parte de la sisa hasta la parte del hombro, donde terminamos, donde cerramos los puntos, en total son 62 hileras, es decir, tanto en la espalda como en la delantera tendremos las mismas 62 hileras desde la sisa hasta el hombro. Así que lo que vamos a hacer después de las 50 hileras es empezar con las disminuciones, que ya una vez las he enseñado, así que lo que vamos a hacer es contar 22 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos para empezar con las primeras 6 hileras de disminuciones. Así que lo que voy a hacer es continuar con las 6 hileras haciendo las disminuciones, que eso ya os lo he enseñado, y luego vamos a continuar con las 6 hileras tejiendo recto. Bueno, aquí ya tengo las 6 hileras con las 8 disminuciones en total. Y veréis que otra vez nos quedan los mismos 14 puntos en la parte del hombro que en la delantera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos, que en este caso los tejemos solo 6 hileras, es decir, 2 hileras para terminar la última secuencia. Punto del revés, punto del derecho, punto del red, punto del derecho, y luego por la parte del revés en punto del revés, las 2 hileras. Luego tenemos la secuencia que empieza con 3 puntos del derecho, un punto sin tejer, 3 puntos del derecho, un punto sin tejer. Por la parte del revés repetimos, y luego las últimas 2 hileras son otra vez revés derecho, y por la parte al revés punto del revés. Continuamos con las 6 hileras y cerramos los puntos. Una vez tengamos las 6 hileras, cerramos los puntos y con eso terminamos el hombro derecho. Y vamos a continuar con el hombro izquierdo, igual que en la parte de la delante. Bueno, para continuar con el hombro izquierdo, primero vamos a disminuir, si os acordáis aquí, 14 puntos. Deslizamos. 1, 2, 3 y 14 puntos. Devolvemos el primer punto a la aguja izquierda y aquí otra vez vamos a empezar con el nudo corredizo, pasándolo por el medio del primer punto. Lo enganchamos a la aguja izquierda. Lo pasamos por debajo, o sea, es decir, hacemos una simple disminución, pero al revés. El punto que tenemos por delante lo pasamos por encima del primer punto, y el primer punto es el nudo corredizo. Luego, aquí empezamos con las 4 disminuciones. 1, tejiendo un punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer. Ya tenemos un punto disminuido. 2, 3 y 4 puntos disminuidos. Estas son las primeras 4 disminuciones en la primera hilera. Luego continuamos con el orden de 3 puntos del derecho, 1, 2, 3 puntos sin tejer, 3 puntos del derecho, puntos sin tejer. Esta es la primera de las 6 hileras con las que continuamos para realizar las disminuciones en el hombro izquierdo, y continuamos hasta tener las 6 hileras. Una vez tengamos las 6 hileras con las 8 disminuciones en el hombro izquierdo, también continuamos con
6 hileras tejiendo recto el punto rugoso. Bueno, una vez tengamos también la parte de la espalda, lo que vamos a hacer es continuar primero con las pretinas en la parte de las mangas y del cuello, y luego vamos a hacer las costuras en la parte del hombro y los laterales. Bueno, vamos a continuar primero con el borde en la parte del cuello, en la parte del escote, y todas las demás se hacen de la misma manera, así que lo que vamos a hacer aquí lo vamos a aplicar absolutamente de la misma manera en la parte de la manga y del cuello en la parte de la espalda. En total serían 2 laterales aquí, una central y lo mismo, 2 laterales y un elástico central en el cuello en la parte de la espalda. En total lo vamos a hacer 6 veces, es decir, cada hueco lo vamos a hacer por separado y al final a realizar las costuras. Bueno, primero vamos a hacer un nudo corredizo igual que en la parte de la delantera, pero vamos a dejar un buen trozo aquí por delante con el que luego nos va a ayudar para realizar las costuras. Vamos a hacer un nudo corredizo, eso es, ya os lo enseñé antes. Se hace así, de la manera más fácil, o girando y sacando el hilo, independientemente de cómo lo hagáis. Es un nudo corredizo que necesitamos para continuar luego con los puntos del elástico. Luego entonces, primero tenemos el punto en la parte de las agujas. Entonces lo que vamos a hacer es continuar entre cada nudo que se forma del borde. Lo que vamos a hacer es sacar un punto. Ya tenemos el primer punto en la parte de la aguja. Luego, entre el último punto de la parte del hombro y aquí el nudo, el siguiente nudo, tenemos 2 hebras. Introducimos y sacamos un punto. Es lo que vamos a hacer entre cada nudo hasta llegar a la parte de las disminuciones. Así que en el siguiente hueco entre nudo y nudo introducimos, mirad, introducimos y sacamos un punto. Otra vez en el siguiente aquí introducimos y sacamos un punto. Así entre cada nudito, es decir, después del último punto y el punto de borde, entre el último punto y el punto de borde, introducimos aquí y sacamos. Eso es muy fácil, no tiene ninguna complicación. Hasta que se acaben todos los nudos en el lateral. Luego tenemos, si os acordáis, 22 hileras y de las 22 hileras tenemos por la mitad 11 nuditos de borde. Entonces, este punto más los 11 puntos de borde son 12 puntos en el lateral. Luego, entre cada punto, o sea, no dentro de los puntos, sino entre los puntos vamos a sacar un punto más. Mirad. Entonces, este es el primer punto aquí. Lo vamos a saltar. Este es el siguiente. Entre este y este punto aquí, por medio sacamos un punto. Entre punto y punto. Este es el siguiente punto y entonces entre punto y punto introducimos y sacamos otro punto. No dentro de los puntos, sino entre los puntos lo sacamos. Luego, este es el siguiente punto. Aquí entre el punto sacamos. Continuamos así hasta terminar la parte más baja del cuello donde tenemos los puntos en vertical. Mirad, aquí. Luego aquí entre punto y punto sacamos otro. Otra vez aquí. Bueno, ya tengo la parte del hombro, luego la parte de abajo del escote y aquí otra vez estoy empezando la parte de las disminuciones y hasta arriba, hasta el otro hombro, el hombro izquierdo. Hasta sacar un punto entre cada punto. Hasta arriba. Bueno, hagáis lo que hagáis sacando los puntos. Si seguimos el orden entre los puntos nos tienen que salir los puntos impares. Pero como hemos empezado con un punto corredizo, tenemos los puntos pares otra vez. Es decir, ahora tengo 56 puntos, pero los necesito impares para el punto elástico. Y para ello voy a añadir un punto al final más,
Para ello podéis torcer el hilo, simplemente engancharlo, o si conocéis este punto podéis envolver 2 veces el pulgar por detrás del hilo, pasamos y agarramos la hebra que está en el pulgar. Mirad, otra vez, 2 veces por detrás y luego la hebra, sacamos y tiramos para tener un nudo un poco más seguro. Y luego lo que vamos a hacer es continuar con el punto elástico, pero como empezamos por la parte al revés, mirad, empezamos a tejer por la parte al revés, vamos a empezar primero. El primer punto, ya sabéis, punto de borde, no lo tejemos, lo pasamos sin tejer. Luego, lo que vamos a hacer es empezar con un punto del al revés, así por el otro lado sale como un punto del derecho. Luego punto del derecho, punto del al revés, punto del derecho. Continuamos así. Y si hemos empezado con punto del al revés, al otro lado llegaremos con un punto del al revés antes del punto de borde. Y continuamos. Bueno, esta es la primera hilera, estamos terminando la primera hilera en punto elástico. Al principio os puede dar la sensación de que están muy abiertos los puntos, pero a medida que vayamos tejiendo el punto elástico se van a ir cerrando, ya veréis los espacios entre punto y punto en la base y no nos van a quedar ningún nos va a quedar ningún hueco entre los puntos y puntos. Mira, terminamos con punto del al revés, el punto antes del borde y el punto de borde, punto del al revés como siempre, para poder dar la vuelta y seguir tejiendo por la parte derecha. Empezamos punto de borde sin tejer y luego punto del derecho, punto del al revés, punto del derecho, punto del al revés. La segunda hilera empezamos por la parte derecha con punto del derecho después del punto de borde y continuamos. Bueno, continuamos 7 hileras con el elástico de 1 en 1. Este elástico tiene varias maneras de cerrarlo y ya os he enseñado la manera tubular, es decir, que el punto empiece desde la parte frontal y termine en la parte al revés en el siguiente punto que es derecho. Es decir, el derecho que continúe siendo la columna derecha de la parte al revés. Esta técnica ya la he enseñado y abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar cómo se hace, o sea, el tutorial de cómo hacer este tipo de cierre. En este caso, el cierre lo vamos a hacer de una manera más simple, simplemente tejiendo 2 puntos juntos en un punto del al revés como una disminución. De esa manera, la cadeneta del cierre va a quedar por la parte al revés y va a disimular bastante bien las disminuciones. Así que 2 puntos juntos, tejiendo juntos en un punto del al revés. Devolvemos el punto a la aguja izquierda y otra vez 2 puntos juntos en un punto del al revés. Así, de esa manera veréis que por la parte derecha no queda esa cadeneta que se forma y tiene un buen acabado igualmente. Y continuamos. 2 puntos juntos en un punto del al revés. La verdad es que queda bastante bien también de esa manera y en este caso no lo estoy haciendo con la forma tubular porque nos queda un hueco bastante amplio igualmente para pasar la cabeza, tanto en la parte de la cabeza, tanto en la parte del escote como en la parte de las mangas tenemos unos huecos bastante amplios para que no nos preocupe que el elástico no estira tanto. Así que si no os queréis complicar la vida podéis cerrar así los puntos o de otra manera con el elástico tubular, que abajo en la descripción os repito, os dejo el tutorial cómo se hace, pero os recomiendo que lo hagáis igualmente así y además se recoge bastante bien el elástico. Llegamos hasta el final, cortamos a unos 25-30 centímetros porque este hilo al final lo vamos a utilizar para realizar la costura en la parte del hombro. Y continuamos con los demás elásticos. Bueno, en la parte de la espalda del cuello lo hacemos de la misma manera, pero los puntos son 41. De la misma manera, con el nudo corredizo al principio y con un punto extra al final, para que los puntos nos queden 41. Y así es como queda
y en el cuello, en la parte de la espalda. Bueno, continuamos con la parte de las mangas y aquí también sacamos los puntos de la misma manera, empezando con un nudo corredizo, pero terminaremos sin un punto extra, es decir, vamos a sacar el último punto dentro de los últimos dos puntos y con eso nos va a llegar para hacer 41 puntos también. O sea, necesitamos también que sean los puntos impares y coinciden 41 puntos sin hacer un punto extra aquí. Así que directamente tal y como estamos vamos a continuar dando la vuelta por la parte al revés. Continuamos tejiendo el primer punto, como siempre, punto de borde y luego continuamos con punto del revés, punto del derecho, punto del revés y punto del derecho. Otra vez las 7 hileras del punto elástico de uno en uno. Bueno, las 4 partes de la manga las hacemos de la misma manera con 7 hileras, con la única diferencia que en el lado derecho levantamos los puntos de abajo hacia arriba y en el lado izquierdo de arriba hacia abajo. 7 hileras en las 4 partes, las 2 de la espalda y las 2 de la delantera. Y luego continuamos y con las costuras. Bueno, una vez tengamos todas las partes terminadas con los elásticos en los bordes, lo que vamos a hacer es continuar con las costuras. Y para ello lo que vamos a hacer es primero empezar con las costuras en los hombros, donde vamos a aprovechar los cabos que nos han sobrado al terminar todos los puntos, al cerrar los puntos. Bueno, aquí ya tengo preparado el cabo con el que hemos terminado de cerrar los puntos en la parte del elástico de la espalda, esto es la parte de la delantera. La costura se realiza por la parte frontal, por la parte derecha del tejido, no por la parte al revés. Y lo que vamos a hacer es primero vamos a buscar aquí el primer borde, donde vamos a empezar la costura. Pasamos y ahora vamos a continuar por debajo de cada nudo que se forma en el borde. Mirad, por debajo del nudo envolvemos con la aguja y pasamos. Luego buscamos el siguiente nudo por el otro lado, por debajo del nudo de borde. Pasamos por debajo y luego otra vez volvemos al otro lado aquí y buscamos otra vez el siguiente nudo. Así iremos turnando los nudos de cada lado en la parte de la pretina, del borde del punto elástico, hasta llegar al punto rugoso donde tenemos que empezar y con la costura buscando los puntos. Primero aquí vamos a terminar, esto sería el último punto por este lado y el último punto y por este lado. Bueno, vamos a buscar primero el primer punto por este lado, aquí. Y lo que vamos a hacer es pasar por debajo del punto que se forma aquí, por este lado. Por la mitad, mirad, por la mitad del punto vamos a pasar. Pasamos por la mitad y luego buscamos el siguiente punto por el otro lado. Aquí. Este es el punto. Este es el punto delante del punto, es decir, otra vez pasamos por debajo y sacamos por la mitad del punto. Este es el último punto de la hilera y este es el que vamos a buscar luego. Por el medio de donde sale el cabo, el hilo, metemos y sacamos por el medio del siguiente punto, otra vez, por el medio del punto. Y sacamos. Luego otra vez retrocedemos el punto que hemos trabajado la última vez, pasamos, luego otra vez por este lado y de vez en cuando lo que tenemos que hacer es estirar para cerrar la costura del todo. Bueno, una vez tengamos terminadas las costuras en la parte de los hombros, lo que vamos a hacer es continuar y con las costuras laterales. Para ello vamos a utilizar los cabos que nos han quedado al montar los puntos, al empezar a montar los puntos por ambos lados, tanto en la parte de la espalda como en la
parte de la delantera tenemos unos cabos que lo vamos a aprovechar para hacer las costuras laterales. Bueno, no hay nada especial en esta costura desde el principio hasta el final de la costura, simplemente buscaremos los puntos de borde que se forman al dar la vuelta, es decir, los nudos. Por debajo de los nudos pasaremos por este lado, luego por el otro lado y así hasta terminar toda la parte lateral por ambos lados. Bueno, las dos costuras en los dos costados son absolutamente iguales y en los dos casos veréis que nos coinciden dos del derecho y dos del revés la secuencia. Realmente aquí está la costura y no se nota absolutamente nada donde empieza ni donde termina. Y bueno, así es como queda el jersey. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube, donde también os invito a suscribiros. Es gratis. ¡Hasta luego!